Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Bienvenidos a Perspectivas RTM, les habla Kimberly Yepes y les anuncio durante estos próximos episodios de Perspectivas vamos a tener la compañía de Sharil desde Puerto Rico. Gracias, Sharil. Bienvenida a Perspectivas RTM. Gracias. Estamos felices de estar en Bogotá una vez más. Nos encanta estar acá en Colombia, no solamente por el clima rico, sino por la gente. La gente colombiana es hermosa. Yo me lo quisiera llevar a todos en la maleta para Gracias, Sharil. Bueno, háblanos y cuéntales a los oyentes acerca de Sharil. ¿Quién es Sharil? Esa es la pregunta más fácil. Se escucha la más fácil, pero es la más complicada siempre de responder. Okay. Soy naturalmente puertorriqueña. Soy madre. Ahora puedo decir que soy mamá, soy esposa. Allá en Puerto Rico junto a mi esposa somos pastores de adoración. Soy salmista, empresaria. Hay muchas cosas en el plato. Pero lo más importante es que soy una mujer restaurada y levantada por el amor del Padre. Yo creo que eso es lo más importante. Sharil no es el personaje más importante de mi historia, sino Dios en mí y Dios a través de lo que, ¿verdad? De lo que hemos vivido. Hacemos muchísimas cosas allá en Puerto Rico. Estamos en medio de una gira internacional, por eso estamos acá en Colombia. Y también estamos comenzando una academia de formación para adoradores. Wow. Así que estamos haciendo muchas tareas. Siempre al final del día, haciendo y provocando que la gente pueda tener un encuentro real, auténtico y genuino con Dios. Esa es nuestra meta y nuestro enfoque en este momento. No, y por lo visto están llegando al punto, están llegando a la meta que se han propuesto. Pero nombraste algo muy interesante ahorita y es muy chévere todo el trabajo que están realizando ahora en la actualidad con tu esposo, pero nombraste algo de que no siempre fue así. De que Sharil no siempre estuvo como en este ambiente, en esta tónica. Cuando nos hablas de un proceso de restauración, ¿crees que podrías darnos detalles acerca de este proceso? Ay, Dios mío, son varios episodios en mi vida, pero yo creo que los más importantes y relevantes que han marcado verdaderamente un antes y un después en la vida de Sharil es como consecuencia de malas decisiones, y yo creo que hay muchas personas oyentes que quizás pueden identificarse conmigo, como consecuencia de malas decisiones. Y cuando digo malas decisiones es que el ser humano es experto en que Dios te dice, ve en esta dirección, y uno se empeña en ir en una dirección contraria o diferente. Y ahí entonces comienzas a experimentar consecuencias en tu vida por no seguir la voluntad del Padre. Y como consecuencia de esto, Sharil entra en un proceso bien interesante de desconexión de Dios total. Y ahí entré en una depresión muy fuerte, una depresión callada, que es una de las más peligrosas, porque ante todo el mundo yo pretendía estar bien. Pero realmente me estaba consumiendo y muriendo por dentro. Y entonces, como consecuencia de esa depresión, me quedé muy sola. Siempre Dios estuvo, pero yo me sentía extremadamente sola, y no porque Dios se alejó de mí, es que yo decidí alejarme de Él. Y como consecuencia de eso, intenté privarme de la vida. Ya en el 2018, estamos en el 2025, hace varios años atrás, y no fue la insistencia hasta que yo me di cuenta que Dios insistió en amarme tanto y en recordarme tanto que yo no tengo la última palabra, ni la última palabra sobre mi vida, sino que la tiene Él. Y un 5 de agosto del 2018, Dios vino a mi encuentro, estando sola en mi casa. No hubo necesidad de estar en tarima, ni con micrófono en mano, ni intervención humana. El Espíritu Santo se acordó de mí, vio lo mejor de mí, me rescató, me salvó. Y si no hubiera sido por ese momento, no estuviera aquí con ustedes conversando. Y entonces comenzó un proceso de restauración hermoso, poderoso, donde si Dios me separó y me sacó, pero para llevarme a una cueva de Adulam, no para yo quedarme sola, sino para entrar en un proceso de restauración solo Él y yo. Y entonces, pues ya varios años después estoy aquí, y la gracia de Dios me ha sostenido hasta este momento. Y el otro testimonio poderoso que cargo es que es la vida de mi hijo, de Sebastián, que hoy no me acompaña. La última vez estuvo conmigo acá. Hoy no me acompaña, y yo no podía ser mamá, yo no podía ser madre. Había un diagnóstico médico, ¿verdad?, sobre mi cuerpo, contrario a lo que ya Dios había dicho. Pero Dios es un Dios grande, Dios es un Dios de poder, y hoy Sebastián va a cumplir 2 años. Así que lo que era imposible para la ciencia, Dios se encargó de romper con todo ese esquema y darme lo que hoy día ha sido 2 cosas importantes en mi vida significativas. Bueno, muchas, pero una, mi salvación, y Dios, el nacimiento de mi hijo, porque quizás ahora puedo, los que somos padres, entender un poquito más el amor de Dios hacia nosotros, un poquito más. Y cuando yo vi a Sebastián por primera vez, todo en mi vida cambió, y no solamente pude entender que definitivamente el Padre nos ama con amor eterno, sino que
pude también comprender que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Así han sido dos sucesos en mi vida que han marcado mi vida, mi perspectiva, quién soy como mujer, como ministro, como esposa, como amiga y como hija de Dios, como cristiana. Así que entre muchas otras cosas más, pero esas dos cosas han sido muy, muy, muy significativas. A pesar de que haya sido ya hace unos años, lo narra realmente con ese amor de ese primer momento en que Dios te salva, en que Dios te encuentra. Pero hay algo interesante y es en el momento que dijiste que estabas en esa depresión silenciosa, sabemos que ya hubo un punto de como de explosión cuando intentaste quitarte la vida, pero ¿puedes de pronto decirles a los oyentes cómo ir identificando poco a poco si quizás estén atravesando por una depresión silenciosa como en tu caso, antes de llegar a ese punto tremendo? Lo más difícil en ese proceso, y creo que es un tema muy profundo, obviamente necesitaríamos como 5 horas para poder desarrollarlo, pero yo creo que lo más difícil estando en ese proceso es reconocer que necesitas ayuda. Es entender y reconocer que no estoy bien, y eso es salud mental, ¿no? Para los creyentes es complicado, imagínate para alguien que no tenga a Dios en su corazón, que es un poco más cuesta arriba, pero ese primer paso de reconocer que necesitas ayuda, en mi caso llegó gracias a gente con propósito que yo tenía cerca de mi vida, gente que me conocía, que me amaban y se dieron cuenta, ok, no estás bien, tenemos que ir al siguiente paso, y no dejaron de creer en mí, no dejaron de orar por mí, porque por más que te lo digan, si tú consideras que estás bien, no te vas a dar cuenta. Entonces la oración en ese caso pudo mucho más que lo que yo podía hacer o pude haber hecho a nivel humano, ¿no? Orar. Pero fíjate que cuando yo me doy cuenta que necesito de Dios, que yo me doy cuenta que estoy demasiado mal, yo estaba sola. Ninguna de esas personas que regularmente me lo repetían constantemente estaban conmigo en ese momento. O sea, yo no puedo tapar el cielo con la mano. O sea, la presencia de Dios en la vida del hombre, la presencia de Dios y del Espíritu Santo en la vida del hombre es lo más seguro y lo más certero para que tú puedas comenzar un proceso de restauración constante y saludable. En mi caso fue así. Dios sí pone gente en tu vida, por ejemplo, ayuda profesional con psicólogos, con psiquiatras, con terapista. Eso es parte del proceso, pero no es el todo del proceso. Entonces eso en mi vida llegó después que Dios comenzó una intervención profunda y directa conmigo, porque yo decidí darle la oportunidad a Dios de que comenzara a restaurar mi vida. Pero tuve que reconocer que no me lo sabía todo, tuve que reconocer, ok, Dios, ya con mis fuerzas no puedo, no puedo. Y en ese momento donde casi pierdo mi vida, el Espíritu Santo interviene. Yo no fue que me asusté porque sabía que algo sobrenatural estaba pasando, pero Dios tiene no la última ni la primera palabra, la única palabra sobre nuestra vida la tiene Él. Y fue la primera vez en mi vida que escuché la voz audible de Dios, de parte de Dios, diciéndome, ¿por qué te empeñas en tirar a la basura todas las promesas que yo he puesto sobre tu cabeza? Y yo estaba sola y yo miré para todos lados, y las pastillas que tenía en una mano cayeron al suelo, el vaso de agua al otro lado, y entonces entendí, no. Fue como si automáticamente me hubieran quitado la venda de mis ojos y me comencé a ver como Dios me ve, no como las circunstancias hicieron en ese momento que yo me viera. Y comenzó el proceso así. Yo creo que el tener gente con propósito en tu vida es importante, gente que te ame, pero sobre todas las cosas que ame también a Dios. Porque creo que esto es algo bien delicado, que si son personas que simplemente te aman, pero no pueden ver más allá el macro del panorama, es complicado que puedan ayudarte a salir de ahí, ¿ves? Entonces yo tuve la bendición de no solamente tener, ¿verdad?, gente que me amase, sino gente que aman a Dios, y tener el discernimiento para identificar en mi vida, necesitas una intervención urgente de parte de Dios. Y no dejaron de orar, no dejaron de creer, de buscarme a mi casa. No, Sharil, vístete, levántate, sal de esa cama, vamos a salir a comer, vamos a salir a cenar, pero todos bien intencionados. Qué bueno. a llegar a ese punto de liberación y de restauración. Y fueron 2 años que me tomó sentirme no completamente sana, pero que por lo menos podía recordarme de mi experiencia y no sentir dolor. Pero me tomó mucho más de 2 años, ya 4 años, casi 5 años, decir, consumado es, ya tengo una sanidad completa. Y me di cuenta cuando Dios me da la instrucción, ok, ahora entonces vas a comenzar a hablarle a otros a través de tu música o de tu testimonio de lo que yo hice en tu vida. Y entonces comencé a hacerlo y ya no sentía dolor, ya lo hablaba y tenía una sonrisa en mi rostro, y la gente, claro que
pasaste un momento tan fuerte en tu vida, una temporada tan gris, y lo dices así como sonriendo, como feliz. Bueno, porque esa es la sanidad que viene de parte de Dios. Es una sanidad absoluta, es una sanidad completa, es una sanidad. Dios lo que comienza contigo lo termina y lo perfecciona. Amén. Entonces ahí me di cuenta que, ya, estoy sana. Y no es que la vida del ser humano, del creyente, está exenta de seguir pasando procesos, pero el lente es distinto, la madurez es diferente. Ya las cosas cuando viene el ataque, tú, esto no me va a tumbar. Déjame ver qué haría Jesús en mi lugar. Dios, ¿qué tú me quieres enseñar en medio de este proceso? No nos desesperamos por la mala noticia, no nos desesperamos por el mal diagnóstico, porque lo que yo recibí, por ejemplo, de mi hijo, fue ya luego de todo ese proceso. Y cuando la doctora me dijo, mira, tú no puedes ser mamá, tienes esto, tenemos que operarte, y yo recibiendo todo con una sonrisa, y ella, no es gracioso, es algo delicado, y yo en mi corazón, sabiendo y teniendo la certeza, sí, lo que pasa es que ya la cosa es diferente. Yo le sirvo a un Dios de poder, yo le sirvo a un Dios justo, le sirvo a un Dios que no hay imposibles para Él. Así que, y si es necesario que yo atraviese todo esto para que en algún futuro esto sea la porción de fe de alguien más, lo vamos a hacer. Y así fue. Dios puso su mano y fue un embarazo súper bueno, súper saludable. Mi niño es un niño que, aunque tiene un diagnóstico especial, es muy saludable. O sea, hasta en eso Dios se ha metido. Y entonces Dios siempre ha estado, es una cuestión, y lo hablo ahora y yo, sí, Dios lo hizo. Así que yo creo que lo más importante es no ignorar esas pequeñas señales de que tú sabes que no estás bien, pero ante los demás, ¿cómo estás? Bien, estoy en victoria. No estás bien, no estás en victoria, necesitas ayuda. Identificarlo y no apartar a la gente que te ama y que te han ayudado a identificar que necesitas ayuda. Yo creo que eso es un paso muy importante. Identificarlo y no quedarse encerrado. Definitivamente. Levantar la mano, buscar ayuda. ¿Alcanzaste a nombrar cuando ya te metiste en el mundo de la música y decir, ya esto Dios lo puede usar a través de la música para otras personas? ¿Cómo fue ese proceso? Interesantemente, todo lo que te acabo de contar de mi testimonio, ya yo tenía ministerio. Ok, ya estabas en los caminos del Señor. Ya había comenzado a ejercer ministerio. Cuando te comenté de las malas decisiones es porque no el tener, el trabajar para Dios, y los que me están escuchando estoy haciendo así como entre comillas, no es lo mismo que trabajar con Dios o dentro de la voluntad del Padre. Dios me llamó a hacer esto, pues yo lo voy a hacer en mi tiempo, a mi forma, a mi manera, pero en ese momento con la inmadurez, pues yo seguí trabajando y gastándome físicamente, pero no necesariamente siendo aprobada por Dios. Entonces ya este proceso de depresión y todo esto, yo ya había comenzado. Ya yo tenía mi primera producción discográfica, yo estaba ministrando en iglesias y Dios tuvo que paralizar mi agenda y paralizar mi vida. No, detente, porque esto primero no me representa, pero alguien necesita escuchar esto. A Dios siempre le va a importar más la condición de tu corazón a lo que tú puedas aportar en el reino. Nunca va a ser más importante ni tus dones, ni tus talentos, ni tu aportación, que la condición de tu alma, que la condición de tu corazón como hijo de Dios. Wow, así que Dios me tuvo que detener. No, vamos a trabajar con eso primero, porque cuando salgas, lo que quiero que tú multipliques en otro sea sanidad, no dolor, no quebranto. Así lo que es. yo voy a hacer a través de ti es para que otros crean y quieran venir corriendo a mis pies. Pero estando dolida, enferma, no podemos predicar de sanidad. Es completamente contrario. Wow, Sharil. Seguramente todo este episodio ha edificado a muchos de los oyentes, tanto a los que te estamos escuchando aquí en este momento en el estudio, Sharil. Queremos conocer mucho más de tu música, así que te invitamos a otros 2 próximos programas, ¿te parece? Yes, claro que sí. A ustedes oyentes, gracias por haber estado conectados con nosotros. Esto ha sido todo por hoy en Perspectivas RTM. Y antes de decir adiós, Sharil, ¿cómo te pueden encontrar los oyentes en redes? Facilísimo, Sharil Music en todos lados. Instagram, Facebook, YouTube, Sharil Music, así. Gracias, Sharil. Gracias, oyentes. Hasta una próxima. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.